hablamos del gobierno de la iglesia, o si quieren decir la estructura o el liderazgo de la iglesia, y encontramos principalmente tres tipos de gobierno eclesiástico. Tenemos congregacional, y si podemos utilizar una comparación, una iglesia congregacional es como una democracia. Enfatiza la autonomía de cada congregación. Entonces las iglesias congregacionales suelen ser, pero no siempre son, independientes. No siempre. Hay iglesias congregacionales que son conexionales, o sea, que tienen una relación de autoridad con otras iglesias. Pero como cada congregación decide sus propios asuntos, esa conexión no puede ser muy fuerte, porque están conectadas, pero si cada congregación puede tomar sus propias decisiones según dice la mayoría de los miembros, pues las conexiones no pueden ser tan fuertes. Yo creo que muchas o quizás la mayoría de las iglesias evangélicas son autónomas, son independientes y su gobierno interno es congregacional. Pues ejemplos de iglesias congregacionales, hay una denominación o más denominaciones que se llaman congregacionales, pero son denominaciones, no son iglesias independientes, tienen un cuerpo de doctrina que confiesan, por eso tienen una conexión confesional, pero su estructura interna es ¿quién manda? ¿Quién manda? 51% de la congregación. Entonces en iglesias congregacionales, con una votación de los miembros, 51% puede hacer pues lo que quiera. Entonces ahí está la autoridad. Entonces para recibir miembros, pues voto de mayoría de la iglesia, para disciplinar, un voto para llamar a un pastor, correr un pastor, con 51%, pues ahí está la decisión de la iglesia. Entonces por eso es parecido a una democracia pura. Curiosamente, irónicamente quizás, en iglesias congregacionales, lo que suele pasar es que el pastor tiene mucha autoridad, porque es muy torpe tener que tener una reunión congregacional para consultar a la congregación. Entonces, en la práctica, pues el pastor tiene que tomar muchas decisiones independientemente. Entonces, es curioso que en iglesias congregacionales, que supuestamente la autoridad está en la congregación, en la práctica muchas veces hay un pastor que tiene mucha autoridad. Y cuando es además una iglesia independiente, es aún más peligroso que caiga en autoritarismo, o la dictadura del pastor o de otra persona. Muchas veces insisto que vamos a hablar de unas híbridas de iglesias, de estas estructuras, porque hay iglesias independientes que no son congregacionales en su estructura interna, y hay iglesias congregacionales internamente que no son independientes sino parte de una denominación. Entonces realmente no son exactamente lo mismo, pero cuando hay iglesias independientes, y hemos visto muchos ejemplos, cuando hay un problema, ahí se ve la debilidad, porque no hay a quién recurrir fuera de la iglesia, porque la iglesia es la máxima autoridad en la iglesia, entonces no hay a quién ir, y por eso encontramos muchas veces cuando hay crisis en la iglesia, escándalo en el liderazgo, pues realmente es muy difícil tratar con esos asuntos.
Pero a favor, suena negativo, pero a favor de la estructura congregacional, hay textos en la Biblia que hablan de, por ejemplo, un texto favorito de los congregacionalistas está en Mateo 18. Mateo 18. 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Entonces dicen, pues a 2 o 3, pero luego a la iglesia, y que la iglesia trate con el asunto. Entonces es un ejemplo de un texto que usan para apoyar la estructura congregacional. También tenemos un caso de disciplina en Corinto, y Pablo habla de que la mayoría impuso esa disciplina. Entonces apoya la idea de una mayoría de la iglesia actuando. El segundo tipo de estructura es presbiterianismo, y acabo de describir un poquito qué significa. Es gobierno por presbíteros o por ancianos. Y otra vez, presbiterianismo normalmente se combina con conexionalismo, es decir, que son parte de una denominación. Pero hay iglesias independientes que interiormente tienen una estructura de ancianos. Y de hecho, más y más iglesias independientes están eligiendo ancianos para su estructura interna. Si queremos comparar el presbiterianismo con algo, con un gobierno secular, sería más como una república. Porque hay algunos oficiales elegidos por la congregación, y luego esos oficiales actúan a favor de la congregación. Entonces, la congregación escoge a los ancianos, y luego los ancianos pueden actuar y tomar decisiones sin tener que ir y consultar a la mayoría para sus decisiones. Casi siempre, como digo, son iglesias conexionales, es decir, miembros de una denominación. Y tienen estas iglesias 2 o 3 oficios, tienen anciano y diácono, y a veces tienen un tercer oficio que es el pastorado, el pastor. Pero muchas iglesias presbiterianas dicen dos oficiales, anciano y diácono, y el pastor es uno de los ancianos. Tiene mayor responsabilidad para enseñar, pero es uno de los ancianos. Y aquí hay dos principios del ancianato, y estos son 2 principios que son muy bíblicos. Son primero la pluralidad de ancianos. Encontramos en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, encontramos ancianos, pero no encontramos anciano. Nunca encontramos el anciano de la iglesia. Siempre encontramos los ancianos de la iglesia. Entonces siempre hay más de un anciano. Entonces este es un liderazgo compartido, es uno de los principios. Y también encontramos en la Biblia la paridad, están al par, la paridad de los ancianos. No encontramos a nadie arriba de los ancianos, excepto los apóstoles. Entonces no hay una jerarquía entre los ancianos, pluralidad y paridad. Y si alguna iglesia tiene ancianos y tiene pluralidad y paridad, es por definición una iglesia presbiteriana, llámese como se llame. Ejemplos de presbiterianismo son iglesias obviamente presbiterianas, las reformadas, las asambleas de Dios, algunas bautistas en su estructura interna, pero no en su relación por fuera.
Y también muchas iglesias independientes, ya como mencioné, tienen sus ancianos. Entonces, ¿qué son? Son una híbrida entre iglesias independientes e iglesias presbiterianas. Ahora, episcopal, la palabra presbíteros es la palabra anciano en la Biblia, en el Nuevo Testamento. La palabra episcopos es la palabra que se traduce muchas veces obispo o superintendente. Y una iglesia episcopal u obispal se parece a una monarquía porque es jerárquico. Pueden pensar en ejemplos de iglesias episcopalianos o episcopales o obispales. Hemos mencionado algunas aquí. La católica, sumamente episcopal. ¿Por qué? Pues tienen un obispo, el obispo de Roma, que es el Papa, que está sobre todo, y luego tienen arzobispo, o cardenales, arzobispos, obispos, tiene rangos y es sumamente jerárquico. Entonces también las iglesias ortodoxas, las iglesias anglicanas, hasta cierto punto, pero no tan fuerte, las iglesias metodistas. Creo que en algunas manifestaciones las luteranas han tenido obispos. Entonces son tres diferentes formas. Entonces, congregacional como una democracia, mayoría reina, determina, reina no es la palabra, pero tiene la autoridad la mayoría. Presbiteriana, los ancianos gobiernan a favor de la congregación, elegidos por la congregación, y episcopal, que hay obispos encima de las iglesias que tienen poder para dictar cosas a las iglesias. Bien. Elementos del gobierno eclesiástico que no son negociables. Una cosa no negociable es quién es la cabeza de la iglesia. Y como la confesión dice, y como Pablo dice en Efesios, hay una sola cabeza de la iglesia que es Cristo. No negociable. Otro elemento no negociable, aunque no todos están de acuerdo con eso, obviamente, pero lo que voy a decir, el anciano, es decir, el presbíteros, y el obispo, el episcopos, son un solo oficio. Anciano se refiere a su madurez espiritual y obispo se refiere a su actividad de superintender, su trabajo pastoral. Déjenme darles unos apoyos bíblicos. Hechos capítulo 20. Hechos 20, 17. Y aquí Pablo llama a los ancianos de Éfeso. 17 dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, presbíteroi, ancianos de la iglesia. Y luego él se dirige a ¿quiénes? A los ancianos. Y luego en el versículo 28, hablando con los ¿quiénes? Ancianos. Los obispos, ¿no? Y luego 28 dice, tened cuidado de vosotros y toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, ¿qué les llama Pablo a los ancianos? Les llama obispos y habla de su actividad de pastorear. Entonces, aquí indica que ¿quiénes son los ancianos? Son los obispos. ¿Quiénes hacen el pastoreo? Los ancianos, los obispos, que son el mismo oficio. Entonces, ancianos, obispos, pastores, mismo oficio aquí. También encontramos en Tito, capítulo 1,
versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces él debe apuntar a designar ¿quiénes? Ancianos. Luego versículo 7 dice, 6, esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hizo? De repente cambió de palabra. Entonces está hablando de ancianos y luego dice, porque el obispo debe ser así. Entonces usando obispo y anciano intercambiablemente. Y uno más, Primera de Pedro 5, 1 y 2. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Entonces aquí dice que los ancianos deben hacer ¿qué? Deben pastorear. Entonces aquí encontramos equivalencia entre tres términos, anciano, obispo y pastor. Digo que esto no es negociable. Entonces hasta cierto punto tiene que haber tenemos que insistir, en ancianos. Tenemos que insistir en gobierno local de ancianos. Pero esto puede coexistir con una estructura congregacional o puede existir con una estructura presbiteriana. ¿En qué sentido? Hay más y más iglesias bautistas que están redescubriendo a los ancianos, porque no sabemos qué, y tengo amigos bautistas que ellos han investigado y no saben por qué. A través de la historia, los bautistas perdieron a sus ancianos. Antes tenían ancianos y los perdieron en el camino, y ahora están recuperándolos. Pero hay una diferencia en una iglesia presbiteriana y una iglesia congregacional con ancianos, y la diferencia es quién tiene la última palabra. Entonces, los ancianos presbiterianos pueden tomar decisiones y en la iglesia bautista o congregacional, los ancianos recomiendan a los miembros de la iglesia y los miembros votan. Entonces, tenemos que insistir, si vamos a ser iglesias bíblicamente organizadas, en tener ancianos. Yo encuentro flexibilidad, o más bien no encuentro en el Nuevo Testamento suficiente información para insistir en muchos detalles en cuanto a, por ejemplo, cómo designar ancianos, porque Pablo dice a Tito designa ancianos. Entonces esto suena como muy obispal, ¿no? Que él llegue y él designe a los ancianos, y no encontramos en ningún lado en el Nuevo Testamento que haya una votación para elegir ancianos. Encontramos en Hechos capítulo 6 una votación para elegir a los primeros que consideramos diáconos, aunque no usa la palabra diácono, usa el verbo diaconar, servir, para describirlos. Entonces encontramos ahí que una elección de lo que estamos llamando diáconos, pero no encontramos una elección de ancianos. Tenemos aquí en Tito una designación de ancianos. Pero, ¿qué podemos concluir? Yo concluyo que no hay información suficiente para determinar exactamente los procedimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, sobre la marcha,
utilizando la prudencia que Dios nos ha dado, tenemos que desarrollar procedimientos para designar, elegir ancianos y para determinar cómo van a funcionar. Pero no estoy dispuesto a negociar para nada el oficio del anciano. O sea, esto no es negociable. Y tenemos apoyo histórico también. Encontramos que durante el primer siglo había dos oficios, ancianos y diáconos. Y eso empezó a cambiar en el segundo siglo. Puedo darles, no voy a leerles todas las citas históricas, pero la carta de Clemente a los Corintios es a finales del primer siglo, habla de ancianos como miembros del episcopado. Entonces lo mismo, ancianos, obispos lo mismo, y dice que fueron apuntados, designados por apóstoles o por otros hombres eminentes y aprobados por toda la iglesia. Entonces hay como una combinación, fueron designados pero luego elegidos. Entonces aquí son los detalles que no tenemos en el mismo Nuevo Testamento. Entonces él dice, y se me hace interesante la idea, pues que haya pues una designación por los apóstoles o por otros hombres eminentes como Tito, por ejemplo, y luego tiene que haber una aprobación por la iglesia, que tiene sentido, que no es una imposición sobre la iglesia, sino la misma iglesia tiene que reconocerlos. El Didaqué es un libro, posiblemente principios del segundo siglo, menciona dos oficios, obispos y diáconos. Y está hablando de dos y no tres. El pastor de Hermas, posiblemente entre 100 y 160, menciona obispos, maestros y diáconos, menciona los ancianos de la iglesia y menciona los ancianos que presiden sobre la iglesia. Entonces les da autoridad ahí para presidir y no está distinguiendo entre obispos, maestros y ancianos, sino diferentes nombres. El uso bíblico. La primera manifestación o mención de obispos monárquicos, es decir, obispos que tienen autoridad sobre los ancianos, es en el año 110 por Ignacio de Antioquía. Entonces, esto es una novedad en 110, la idea de un obispo encima de los ancianos. ¿Y por qué creció tan rápidamente? Porque sí creció. El presbiterianismo primitivo desapareció dentro de un siglo después no desapareció, pero estaba desapareciendo a favor de una estructura episcopal. ¿Qué pasó? Dos cosas. La iglesia empezó a imitar la corte real, jerárquico. Y otra cosa fueron las persecuciones. Y cuando tienes una persecución, alguien tiene que responder rápidamente. No puedes decir, nos das un momento para decidir qué vamos a hacer aquí. Vamos a tener una votación de la congregación. No hay tiempo para eso. Alguien tiene que tomar la batuta y tiene que actuar a favor de la iglesia. Y esto le dio un impulso al obispado, del crecimiento del obispo. Entonces, los obispos reinaron desde segundo siglo hasta la Reforma protestante, básicamente, cuando empezaron a recuperar la estructura bíblica que es de los ancianos.